Bueno, y para ahondar sobre este tema, ¿cuál es la implicación de este primer acuerdo que se concreta con el Gobierno Nacional en los diálogos de La Habana? Pues nos acompaña Marco Romero. Él es presidente, director de CODES, Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado. También es académico de la Universidad Nacional. Marco, mil gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuáles son los avances significativos que el Gobierno Nacional ha presentado con este primer acuerdo que se desarrolla en La Habana con las FARC? Omaira, gracias por tu invitación. Yo creo que este es un acuerdo muy importante porque el conflicto armado colombiano ha estado centrado siempre en los anacronismos de la sociedad rural. Colombia tiene una sociedad rural con un índice de concentración de la propiedad del 0,87, es decir, es una concentración aberrante. Colombia tiene un modelo de ganadería extensiva de 40 millones de hectáreas y solo 5 millones se destinan a agricultura. Y obviamente se necesitan reformas no solo en favor del campesinado, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, sino también en favor de una modernización de la estructura agraria. Entonces yo creo que se abre paso una modernización incluyente de la sociedad rural y creo que si bien hay temas complejos como la extensión de cuántas hectáreas se destinan a zonas de reserva campesina, temas como si se va a limitar o no la propiedad que se tiene por parte de un propietario individual, es decir, el gran latifundio, temas como la extranjerización de tierras. Lo concreto es que se empieza a desarrollar una nueva política agraria y por primera vez vamos a tener un Estado, en el caso de que estos acuerdos se concreten y se cumplan, un Estado a favor del campesino, porque casi siempre el Estado ha estado de espaldas al campesinado. ¿Es esta, Marcos, una gran reforma agraria o va a beneficiar directamente a los campesinos, a los colombianos que se han visto perjudicados durante todo este tiempo del conflicto en nuestro país? Yo creo que no se puede hablar de una gran reforma agraria, sino de un buen acuerdo de paz. Yo creo que lograr un acuerdo en este tema es lograr la mayor parte del acuerdo de paz. Recordemos que en la época del Caguán la agenda era kilométrica, pero nunca se habló de reformas sustantivas ni las FARC habló de terminación del conflicto. Hoy las FARC está hablando de terminación del conflicto y el Estado aceptó discutir el modelo rural. Ahora, hay temas que quedaron incluidos por lo que conocemos de los acuerdos. Uno, que el tema de desplazados va a entrar, y esto es un tema muy importante porque estamos hablando de más de 5 millones de personas que tuvieron que abandonar los campos y perder tierras. Y está bien que se hable de restitución de tierra independientemente de quién ha despojado la tierra. O sea, todos los que han despojado tierra deben devolverla al campesinado. Pero este no es un acuerdo solo de restitución, sino un acuerdo de transformación rural en el que se crea un fondo de tierras para la paz. Es muy importante garantizar el acceso a la tierra para el pequeño campesino. Hay que acabar el microfundio, propietarios de media hectárea. Esto no es viable muchas veces y se requiere que el campesino tenga más acceso a tierras. Entonces estamos ante un comienzo de una nueva política rural, pero no podemos hablar de que se ha transformado el latifundio. Ese es uno de los temas que está en juego. Recordemos que la Carta del 91 estableció la figura de la expropiación por vía administrativa, pero luego se contrarreformó la Constitución. Yo creo que hay que volver a ese tipo de figuras porque es necesario transformar en un modelo anacrónico en función de una estructura productiva, en función de una mayor inclusión. Marcos, quienes no están a favor de todo este proceso de paz, entre ellos el presidente de Fedegan, pues han manifestado que de alguna manera este acuerdo da vía libre o abre la puerta para entregarle las tierras, las tierras a la guerrilla de las FARC. El presidente de Fedegan ha dicho hace pocos minutos que es una forma de legitimar a las FARC la firma de este primer acuerdo de tierras. Bueno, cualquier acuerdo de paz legitima tanto a la guerrilla como al gobierno que hace el acuerdo. Eso no tiene vuelta de hoja, eso es una consideración política esencial. De hecho, hemos visto que después de la movilización por la paz, el presidente Santos aumentó en 10 puntos y el presidente Uribe bajó 10. Eso es así. Pero el tema no es que se esté entregando las tierras a las FARC. Aquí la discusión es si se le entrega tierra al campesinado y obviamente el señor presidente de Fedegan tiene razones para oponerse. Ellos representan un modelo anacrónico, ellos representan una ganadería extensiva de baja productividad y un índice, óigase bien, de concentración de la propiedad de la tierra de 0,87, medido según un coeficiente de Gini. ¿Qué quiere decir eso? El coeficiente de Gini cuando da 1 quiere decir que una sola persona es dueña de toda la tierra. Cuando da 0 quiere decir que la distribución de la tierra es totalmente equitativa. Colombia tiene 0,87.
Esto no puede seguir así. El mismo ministro Juan Camilo Restrepo ha mostrado cómo la ganadería extensiva debe ceder por lo menos 20 millones de hectáreas, ya sea para desarrollar agroindustrias en algunas zonas donde se acuerde, pero también para fortalecer a los campesinos indígenas y afrodescendientes, tal como ellos lo plantearon. Recordemos que en el Foro Agrario Integral estos pueblos hicieron una declaración conjunta en la cual demandaron que por lo menos 9 millones de hectáreas de estas que se pueden recomponer a través de uso de tierras baldías, probablemente hasta compra de tierras. La discusión no es si se expropian o no las tierras, se pueden comprar por el Estado, pero que haya un beneficio para estos productores agrarios tradicionalmente excluidos. Entonces, obviamente, cuando se habla de transformar este modelo anacrónico rural, sus voceros se van a oponer y van a decir que este es un acuerdo con el terrorismo, pero finalmente lo que se está buscando es un acuerdo en favor de una transformación de la sociedad rural, y creo que este es un punto muy importante. Es la primera vez en Colombia que se logra en mucho tiempo avanzar en esta materia, que es una materia estancada, una materia que ha sido la fuente del conflicto. Marco, ¿qué va a pasar con el tema de la extranjerización de las tierras, que por estos días está generando mucho debate y no fue abordado en este primer acuerdo? Bueno, si examinamos la experiencia comparada, por ejemplo, en África, muchos transnacionales llegan, compran todas las tierras y al final del día los pobladores terminan perdiendo no solo sus derechos territoriales, sino su capacidad productiva. Entonces yo creo que hay que hacer una reglamentación muy concreta de la extranjerización de tierras y hay que medir los impactos del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, ya hemos visto las movilizaciones cafeteras, hemos visto las movilizaciones de los cultivadores de papa en Boyacá, que empiezan a advertir sobre las consecuencias negativas de los tratados de comercio y las consecuencias negativas de que no haya un límite al acceso a grandes propietarios internacionales en Colombia. Ahora, no hay que satanizar la inversión extranjera, yo creo que no se trata de eso, sino de establecer una regulación que permita protección de intereses ambientales, protección de intereses de la diversidad cultural, protección del pequeño campesino. Creo que de eso es que se trata, y si bien no hay un acuerdo, creo que este es un tema de debate nacional. Incluso recordemos que en el Congreso cursa un proyecto y distintos voceros de distintos partidos políticos se han opuesto justamente a que haya una extranjerización indiscriminada de las tierras en Colombia. Marco, rápidamente, ¿cómo va a ser el gobierno nacional para aplicar su política de la locomotora minera con este primer acuerdo? Porque hay cosas que van en contravía directamente. Rápidamente, Marco. Bueno, el tema minero no ha entrado en la discusión a fondo, pero los economistas saben que si entregamos 20 millones de hectáreas a la minería como está solicitado por el sector privado nacional e internacional hoy, el país ha entregado más de 5 millones de hectáreas y hay esa solicitud, pues obviamente esto pone en jaque a la agricultura, no solo al pequeño productor, sino a la agricultura y al medio ambiente en su conjunto. Para lograr esto, los países democráticos avanzados lo que hacen es acuerdos de ordenamiento del territorio, donde tienen cláusulas muy concretas de dónde se puede hacer minería, dónde no, y cómo asegurar que la minería traiga beneficios y no solo desastres, como ha ocurrido en buena parte de las regiones de Colombia. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y de todas maneras ese es un acuerdo significativo para la consolidación de la paz en nuestro país.